Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer ojales verticales. Estoy tejiendo un cardigan y en esta ocasión vamos a ver la técnica cómo tejer este tipo de ojal. Cómo tejer este punto voy a dejar link en la descripción de este video si lo quieren también realizar. Y ahora vamos a tejer dos vueltas para que vean cómo tejer este borde. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Mi borde ocupa 13 puntos. La cantidad de puntos tiene que ser impar. Entonces paso punto sin tejer y hago lazada. Este sería punto de borde. Así lo estoy realizando. Después punto revés. Y el punto que se presenta al derecho lo paso sin tejer la hebra atrás de tejido. Sería borde reforzado, revés, paso punto sin tejer, revés, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido. Bueno, y así sigo hasta el marcador que me indica donde tengo que empezar a tejer el motivo. Paso punto sin tejer, hago punto revés. Bueno, sigo tejiendo hasta finalizar la vuelta. Y del lado del revés tejemos punto derecho, punto revés, derecho, revés. Punto revés lo estoy tejiendo por detrás para que desde el lado del derecho este punto no sea cruzado, que no se cruce. Por eso lo tejemos así, derecho y revés. Bueno, así tejemos este borde o la pretina, como la llaman. Entonces, y último punto de borde, aquí se acuerdan que hicimos lazada y pasamos punto sin tejer. Y ahora voy a tejer estos dos puntos así juntos al derecho. El ojal lo voy a realizar entre estos, aquí, entre este punto al derecho y este, aquí en el medio. Entonces nosotros tejemos punto de borde, lazada, tejemos punto revés, paso punto sin tejer, revés, paso punto sin tejer, revés, paso punto sin tejer y damos vuelta al tejido. Ahora este primer punto lo voy a tejer al revés. A ver, vamos a pasar la hebra por delante. Lo tejemos como se nos presenta. Ahí, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Aquí dos puntos juntos al derecho, estos son los puntos de borde, y sigo, paso primer punto sin tejer, tejemos punto revés, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, revés, paso punto sin tejer, revés, paso punto sin tejer. Ahora cuando vamos a tejer este primer punto al revés por detrás, es muy importante fijarse cómo está posicionado el punto para que al tejerlo no quede punto cruzado, o sea, así tenemos que darlo vuelta. Y ahora vamos a tejer del lado del revés. Voy a tejer este primer punto al revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto de borde. Y una vez más, primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos punto revés, paso punto sin tejer la hebra atrás del tejido, revés, paso punto sin tejer, revés, paso punto sin tejer. Me fijo bien cómo está posicionado el punto,
así. Damos vuelta y tejemos punto revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto de borde. Damos vuelta al tejido, punto de borde, tejemos punto revés, paso punto sin tejer, revés, paso punto sin tejer, revés, paso punto sin tejer. Ahora me tengo que fijar si depende del tamaño del botón, no puedo tejer una vuelta más de esta forma, o si no, en mi caso tejí 3 vueltas y ahora vamos a pasar a tejer para este lado. ¿Se entiende? Nosotros tomamos un botón y vemos si está bien el tamaño, ¿no? Así podemos fijarnos el tamaño de botón. Bueno, entonces ahora seguimos con la siguiente forma. Aquí pasamos puntos sin tejer, voy a agregar 3 puntos. Aquí hicimos 3 vueltas, 1 2 3 vueltas del lado del derecho, 3 vueltas del lado del revés, 1 2 3. Tengo que agregar 3 puntos, 1 2 y 3. Bien, sigo tejiendo. Aquí este punto al revés lo hago bien juntito, así bien apretado, así, punto revés, paso punto sin tejer, revés, paso punto sin tejer, revés. Bueno, y así tejemos. Voy a tejer hasta finalizar la vuelta. Estoy sobre el lado del revés y aquí tejemos punto derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y este punto derecho voy a tejer junto con el punto que montamos. Se acuerdan que subimos 3 puntos, entonces un punto más este punto, ahí 2 puntos juntos al derecho. Damos vuelta. Este primer punto lo paso sin tejer, ahí, y seguimos tejiendo paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto revés, paso punto sin tejer, revés, paso punto sin tejer, revés, y sigo tejiendo hasta finalizar la vuelta. Y estoy sobre el lado del revés, tejemos derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y 2 puntos juntos al derecho. Este punto más el punto que subimos, 2 puntos juntos. Damos vuelta al tejido, primer punto paso sin tejer, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto revés, paso punto sin tejer, revés. Bueno, y sigo tejiendo hasta finalizar la vuelta. Estoy sobre el lado del revés, tejemos punto derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y aquí último punto, aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho. Damos vuelta, paso este punto sin tejer. Bueno, y tejemos revés, paso punto sin tejer, sigo tejiendo así hasta finalizar la vuelta, y última vuelta, punto derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y aquí nosotros tenemos este espacio, ¿no? ¿Cómo lo arreglamos? Miren, este punto derecho primero lo paso sin tejer, y aquí voy a formar un punto, o sea, entramos con la aguja derecha así por detrás y por debajo, y voy a colocar
este punto ahí sobre la aguja izquierda. Devolvemos este punto y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Me queda este espacio por ahora, entonces voy a formar otro punto de nuevo así, y tejemos 2 puntos juntos al revés. Esta parte va a ser la más complicada, pero bueno, tomamos así 2 puntos juntos al revés. Bueno, sigo tejiendo hasta finalizar la vuelta, punto derecho, punto revés. En la próxima vuelta simplemente, aquí está el ojal, miren, muy prolijo, queda muy hermoso, y simplemente tejemos como si fuera el tejido recto, ¿no? Punto revés, paso punto sin tejer, revés, paso punto sin tejer, revés, paso punto sin tejer, y vamos a ver cómo sale. Miren, ahí sale este precioso ojal. Bueno, corazones, espero que les guste ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Y es la hora también a probar una vez más cómo entra el botón, ¿no? Por ahí para este ojal se necesita un botón un poquito más grande, pero es como para tener la idea cómo podemos tejer este tipo de ojales fácil y rápido. Bueno, un abrazo a todos. Chao, chao.